Durante años, el nombre de Clarisa Molina estuvo rodeado de glamour, cámaras, vestidos brillantes y titulares que hablaban de éxito. Para millones de espectadores en América Latina y en la comunidad hispana de Estados Unidos, ella era la mujer perfecta, elegante, disciplinada, hermosa y siempre sonriente frente a las cámaras. Pero detrás de esa imagen impecable, existía una historia completamente distinta. Una historia marcada por el sacrificio, las heridas emocionales y una larga búsqueda del verdadero amor. Aquella noche en Miami parecía una más dentro del mundo del espectáculo. Las luces iluminaban la alfombra roja, los fotógrafos gritaban nombres sin descanso, y las celebridades desfilaban sonriendo como si la felicidad fuera una obligación permanente. Clarisa caminaba lentamente, vestida con un elegante traje color marfil que capturaba todas las miradas. Sonreía, saludaba, posaba. Nadie imaginaba que detrás de aquella expresión perfectamente entrenada, su corazón estaba librando una batalla silenciosa. Porque mientras los periodistas le preguntaban sobre proyectos televisivos, moda y futuros planes profesionales, había una pregunta que la perseguía desde hacía años. ¿Cuándo llegará el hombre indicado? Ella sonreía, desviaba la conversación y respondía con diplomacia. Siempre hacía lo mismo. Había aprendido a proteger su vida privada como un tesoro frágil. Y no era casualidad. Clarisa sabía perfectamente lo doloroso que podía ser enamorarse en un mundo donde todo termina convertido en noticia. Sin embargo, esa noche ocurrió algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo su mirada no parecía vacía. Había una calma diferente en sus ojos, una serenidad imposible de fingir. Y quienes la conocían de cerca comenzaron a sospechar que algo importante estaba ocurriendo. Lo que nadie imaginaba era que aquella mujer, que había pasado tantos años ocultando sus sentimientos, estaba a punto de pronunciar las palabras que cambiarían por completo su historia. Sí, encontramos el amor verdadero. Y sí, queremos casarnos. Pero antes de llegar a ese momento, existía una historia que casi nadie conocía. Una historia de lágrimas, de decepciones, de silencio y de un amor que apareció cuando ella menos lo esperaba. Clarisa Molina nació en la República Dominicana, un país lleno de música, calor humano y sueños difíciles. Desde pequeña comprendió que la vida no regalaba absolutamente nada. Mientras otras niñas soñaban con cuentos de princesas, ella aprendía a luchar por sobrevivir emocionalmente. La separación de sus padres marcó profundamente su infancia. Aunque pocas veces habló públicamente sobre ese dolor, quienes estuvieron cerca de ella durante aquellos años aseguran que aquella experiencia cambió para siempre su forma de entender el amor. Ver cómo una familia podía romperse dejó cicatrices invisibles. Clarisa creció observando el sufrimiento silencioso de su madre, una mujer fuerte que trabajó incansablemente para sacar adelante a sus hijos. Esa imagen quedó grabada en su memoria como una lección permanente. Amar no siempre garantiza felicidad. Tal vez por eso, incluso después de convertirse en una estrella internacional, una parte de ella seguía teniendo miedo de entregar completamente el corazón. En entrevistas antiguas, Clarisa solía hablar sobre disciplina, esfuerzo y metas profesionales, pero rara vez hablaba de sentimientos profundos. Sus seguidores notaban que existía una barrera invisible alrededor de su vida sentimental. Muchos hombres intentaron acercarse a ella, empresarios, artistas, deportistas, presentadores famosos. Pero casi ninguna relación prosperó realmente. La razón era más compleja de lo que parecía. Clarisa no buscaba lujo ni fama. Tampoco quería una relación construida para las redes sociales. Después de vivir tantas decepciones personales, había comenzado a desconfiar del amor superficial, que domina el mundo del entretenimiento, y eso la volvió extremadamente selectiva. Algunas personas llegaron a decir que era demasiado exigente. Otras afirmaban que nadie estaba a su altura, pero la verdad era mucho más humana. Clarisa tenía miedo de volver a sufrir.
Miedo de enamorarse de alguien que solo quisiera aprovecharse de su fama. Miedo de repetir las heridas familiares que había visto durante su infancia. Y sobre todo, miedo de terminar sintiéndose sola incluso estando acompañada. A medida que su carrera crecía, también aumentaba la presión mediática. Las redes sociales comenzaron a analizar cada detalle de su vida. Cada fotografía junto a un hombre provocaba rumores inmediatos. Cada comentario ambiguo generaba titulares explosivos. La situación llegó a ser tan intensa que Clarissa decidió guardar absoluto silencio sobre su vida amorosa, y ese silencio duró años. Mientras tanto, el público seguía construyendo teorías. Algunos aseguraban que había tenido romances secretos con figuras famosas de la televisión hispana. Otros afirmaban que simplemente estaba concentrada en su carrera. Pero nadie conocía la verdad completa. Porque mientras el mundo la veía triunfar frente a las cámaras, Clarissa atravesaba una etapa emocional extremadamente difícil. Había noches en las que regresaba sola a casa después de eventos glamorosos y sentía un vacío imposible de explicar. Las luces, los aplausos y la fama no lograban llenar ciertos espacios del alma. Y eso comenzó a afectarla profundamente. Según personas cercanas a la presentadora, hubo momentos en los que Clarissa llegó a preguntarse si realmente estaba destinada a encontrar un amor verdadero. El problema no era la falta de pretendientes. El problema era la autenticidad. Muchos hombres parecían enamorados de la imagen pública, pero pocos se interesaban por la mujer real detrás de la celebridad. Ella quería a alguien capaz de comprender sus heridas, sus inseguridades, sus silencios, alguien que pudiera verla sin maquillaje emocional, y eso parecía casi imposible dentro del mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, Clarissa comenzó a refugiarse aún más en el trabajo. Los programas de televisión se multiplicaban. Las campañas publicitarias crecían. Las oportunidades en el cine empezaban a aparecer. Desde afuera parecía estar viviendo el sueño perfecto. Pero las apariencias engañan. Porque mientras el público celebraba su éxito, ella seguía sintiéndose emocionalmente incompleta. Algunas amigas cercanas confesaron años después que Clarissa había llorado muchas veces en privado debido a las decepciones sentimentales. No eran rupturas escandalosas. No había grandes traiciones mediáticas. Era algo más silencioso y doloroso. Relaciones que simplemente no funcionaban. Conexiones emocionales que se apagaban rápidamente. Hombres incapaces de ofrecer estabilidad emocional. Y poco a poco, Clarissa empezó a convencerse de que quizás el amor verdadero no existía. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, algo pequeño, casi invisible, pero capaz de cambiarlo todo. Según cuentan personas cercanas a la conductora, el hombre que terminaría transformando su vida no apareció de manera espectacular. No hubo un encuentro cinematográfico ni un escándalo mediático. Al contrario, todo comenzó de forma extremadamente discreta. Una conversación, una coincidencia, una conexión tranquila. Y eso fue precisamente lo que más impactó a Clarissa. Porque por primera vez en muchos años, conoció a alguien que no parecía impresionado por la fama. Él no intentó conquistarla con lujo exagerado. No buscó exposición pública. No parecía obsesionado con las cámaras. Simplemente la escuchaba. Y para una mujer acostumbrada a vivir rodeada de ruido mediático, ser escuchada de verdad resultó profundamente conmovedor. Aquellos primeros encuentros estuvieron llenos de dudas. Clarissa no quería ilusionarse demasiado rápido. Había aprendido a proteger su corazón. Sin embargo, algo en aquel hombre despertaba una sensación diferente. Calma, seguridad, confianza. Era una conexión que no dependía de las apariencias. Y eso la asustaba tanto como la emocionaba. Durante meses, decidió mantener todo en secreto. Ni siquiera muchas personas de su círculo cercano sabían lo que estaba ocurriendo. Ella necesitaba estar segura antes de permitir que el mundo entero opinara sobre su relación. Porque conocía perfectamente el precio de la exposición pública.
Las redes sociales pueden destruir historias reales en cuestión de días. Y Clarisa no estaba dispuesta a perder algo auténtico por culpa de la presión mediática. Mientras tanto, sus seguidores comenzaron a notar pequeños cambios. Su sonrisa parecía más sincera. Su energía era diferente. Incluso en las entrevistas, había una nueva luz en su mirada. Pero ella seguía sin confirmar absolutamente nada. Hasta que una noche, durante una conversación íntima con amigos cercanos, ocurrió un momento que nadie olvidaría. Según una fuente presente aquella velada, Clarisa habló por primera vez sobre matrimonio de manera seria. El ambiente quedó en silencio, porque durante años ella había evitado completamente ese tema. Sin embargo, aquella noche dijo algo que sorprendió a todos. Cuando encuentras paz junto a alguien, entiendes que el amor no tiene que doler. Esa frase quedó resonando entre quienes la escucharon. Porque revelaba algo mucho más profundo que un simple romance. Revelaba sanación. Por primera vez desde su infancia, Clarisa comenzaba a creer nuevamente en la posibilidad de construir una familia estable. Y aquello no era fácil. Las heridas emocionales del pasado seguían presentes. Había días en los que todavía dudaba. Días en los que el miedo regresaba silenciosamente. Pero aquel hombre permanecía allí, sin presiones, sin espectáculos, sin convertir el amor en una exhibición pública. Y poco a poco, Clarisa empezó a derribar los muros que había construido durante tantos años. Sin embargo, el camino no fue perfecto. Como toda relación real, también enfrentaron dificultades. La agenda de Clarisa era extremadamente complicada. Viajes constantes, grabaciones interminables, eventos internacionales. Además, la presión mediática seguía creciendo. Cada vez que aparecían juntos, las especulaciones explotaban inmediatamente en Internet. Algunos aseguraban que la relación era una estrategia publicitaria. Otros afirmaban que el romance no duraría. Incluso hubo quienes criticaron a Clarisa por mostrarse demasiado reservada. Pero ella había tomado una decisión. Esta vez protegería su felicidad, aunque eso significara guardar silencio frente al mundo entero. Las semanas se transformaron en meses. Y los meses comenzaron a consolidar algo mucho más fuerte que una simple ilusión. Clarisa empezó a imaginar un futuro distinto. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar únicamente en trabajo. Comenzó a hablar sobre estabilidad emocional, sobre formar un hogar, sobre encontrar equilibrio. Sus amigos más cercanos notaron inmediatamente el cambio. Ya no era solamente la mujer obsesionada con alcanzar nuevas metas profesionales. Ahora también hablaba de paz interior, y aquello sorprendió profundamente a quienes la conocían desde hacía años. Porque Clarisa siempre había priorizado el éxito laboral por encima de cualquier relación sentimental. Hasta ahora. Una tarde, mientras grababa un programa especial, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Durante una conversación aparentemente casual, alguien le preguntó qué significaba para ella el amor verdadero. La mayoría esperaba una respuesta elegante y superficial. Pero Clarisa hizo una pausa. Respiró profundamente y respondió con una sinceridad inesperada. El amor verdadero es sentirte segura siendo exactamente quien eres. Aquella frase se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar que Clarisa parecía estar viviendo una etapa emocional completamente distinta. Y tenían razón, porque detrás de esas palabras existía una verdad enorme. Finalmente había encontrado a alguien que la hacía sentir suficiente sin necesidad de fingir perfección. Esa transformación emocional comenzó a reflejarse incluso en su manera de vivir. Clarisa empezó a reducir ciertos compromisos sociales. Pasaba más tiempo en privado. Valoraba momentos simples lejos de las cámaras, cenas tranquilas, conversaciones íntimas, silencios compartidos. Pequeñas experiencias que para muchas personas son normales, pero que para alguien atrapado durante años en la maquinaria del espectáculo resultaban extraordinarias. Y fue precisamente en medio de esa nueva tranquilidad cuando empezó a surgir la posibilidad del matrimonio.
Al principio parecía solo una idea lejana, una conversación tímida, un sueño todavía frágil. Pero poco a poco se convirtió en algo real. Según personas cercanas a la pareja, hubo una noche especialmente importante. Estaban solos, lejos de las cámaras, sin periodista, sin maquillaje emocional. Y durante aquella conversación profunda sobre el futuro, él le tomó la mano y le dijo algo que Clarisa jamás olvidaría. No quiero una historia perfecta. Solo quiero una vida contigo. Aquellas palabras tocaron una herida muy profunda dentro de ella, porque durante años había sentido presión por parecer perfecta frente al mundo. Perfecta físicamente, perfecta profesionalmente, perfecta emocionalmente. Pero aquel hombre no le pedía perfección, solo autenticidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Clarisa sintió que podía descansar emocionalmente junto a alguien. Aún así, seguía existiendo un gran miedo. Hacer pública la relación significaba abrir nuevamente la puerta a la crítica constante. Y ella conocía perfectamente la crueldad de Internet. Las redes sociales pueden convertir cualquier historia íntima en un espectáculo destructivo. Pero ocultarse eternamente tampoco era una solución. Porque el amor verdadero necesita respirar. Necesita existir sin miedo. Y lentamente Clarisa comenzó a comprender que quizás había llegado el momento de dejar de esconderse. El gran cambio ocurrió meses después, durante una entrevista aparentemente rutinaria. La periodista le hizo una pregunta sencilla. ¿Te imaginas casándote algún día? Durante algunos segundos, Clarisa permaneció en silencio. El estudio entero parecía contener la respiración. Y entonces ocurrió. La sonrisa que apareció en su rostro no era una sonrisa de celebridad. Era una sonrisa profundamente humana, emocionada, real, casi vulnerable. Y finalmente respondió, sí, me imagino casándome. Porque cuando encuentras al amor de tu vida, entiendes que algunas historias sí valen la pena. Aquella declaración explotó inmediatamente en redes sociales. Miles de titulares comenzaron a circular. Pero detrás del escándalo mediático, existía algo mucho más importante. Clarisa Molina acababa de admitir públicamente que estaba enamorada de verdad. Y aunque todavía no revelaba todos los detalles, el mundo entero entendió que algo enorme estaba ocurriendo en su vida. Esa noche, después de la entrevista, Clarisa regresó a casa emocionalmente agotada. Había pasado años escondiendo sus sentimientos. Y finalmente acababa de abrir una parte muy íntima de su corazón frente al mundo. Tenía miedo, mucho miedo, pero también sentía alivio, porque ya no necesitaba fingir indiferencia. Ya no necesitaba escapar de las preguntas sobre amor. Por primera vez, podía aceptar públicamente que deseaba construir una vida junto a alguien. Y eso representaba una transformación gigantesca para la mujer que durante años había protegido obsesivamente su intimidad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la historia apenas comenzaba. Porque detrás de aquella confesión existían secretos, conversaciones y decisiones que todavía no habían salido a la luz. Y entre ellas había una frase que cambiaría todo para siempre. Nos vamos a casar. Una frase capaz de conmover a millones de seguidores. Una frase que marcaría el inicio de una nueva etapa. Y una frase que demostraría que, incluso después de años de heridas emocionales, el corazón siempre puede volver a creer en el amor. La noticia cayó como una tormenta silenciosa sobre el mundo del espectáculo hispano. Después de años evitando hablar abiertamente sobre su vida sentimental, Clarisa Molina finalmente había dejado entrever algo que parecía imposible. Estaba profundamente enamorada, y esta vez no se trataba de un romance pasajero. Las redes sociales explotaron. Los programas de entretenimiento comenzaron a especular sin descanso. ¿Quién era el hombre que había logrado derribar los muros emocionales de Clarisa? ¿Por qué ella parecía tan diferente? ¿Por qué su mirada transmitía una felicidad que durante años había permanecido escondida? Pero mientras el público intentaba descubrir la identidad del misterioso hombre,
Clarisa vivía una batalla emocional, mucho más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Porque enamorarse no solo significaba abrir el corazón. También significaba enfrentar todos los fantasmas del pasado. Aquella mañana en Miami comenzó como cualquier otra. El despertador sonó temprano. Los compromisos laborales llenaban nuevamente la agenda. Maquillaje, reuniones, grabaciones, entrevistas. El ritmo frenético de la televisión nunca se detenía. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Durante años, Clarisa había aprendido a sobrevivir emocionalmente escondiéndose detrás del trabajo. Cuando algo dolía, trabajaba más. Cuando se sentía sola, aceptaba nuevos proyectos. Cuando el miedo aparecía, llenaba sus días de actividades hasta quedarse sin energía. Pero ahora era diferente. Porque por primera vez alguien había logrado entrar en esos espacios emocionales donde nadie antes había podido quedarse, y eso la aterraba. Él no pertenecía exactamente al mundo superficial que rodeaba constantemente a las celebridades. Esa era una de las razones por las que Clarisa empezó a sentirse cómoda. No había arrogancia. No había obsesión por las cámaras. No existía necesidad de exhibirse. Mientras muchas personas se acercaban a ella fascinadas por la fama, él parecía interesado únicamente en la mujer real que existía detrás de la imagen pública. Y eso fue lo que terminó cambiándolo todo. Al principio, Clarisa desconfiaba. Cada mensaje recibido generaba dudas. Clarisa Molina había vivido demasiadas decepciones amorosas, y por eso le costaba abrir nuevamente su corazón. Aunque estaba enamorada, seguía sintiendo miedo de sufrir otra vez. En una conversación íntima, confesó que temía quedarse sola y volver a perderse emocionalmente en una relación. El hombre que estaba a su lado nunca le exigió perfección. Solo quería acompañarla incluso en los momentos difíciles. Poco a poco, esa tranquilidad comenzó a cambiar la vida de Clarisa. Sus amigos notaron que sonreía más, dormía mejor y parecía mucho más feliz y relajada. Sin embargo, cuando la relación se volvió más seria, comenzaron los rumores y la presión mediática. Los paparazzi seguían cada movimiento de la pareja y en redes sociales aparecieron críticas y comentarios crueles. Clarisa sufrió mucho con esa situación, pero él siempre permaneció a su lado. Una noche le dijo algo que jamás olvidaría. La gente siempre hablará, pero nosotros conocemos la verdad. Aquellas palabras la hicieron sentir protegida y comprendida. Con el paso del tiempo, el amor entre ellos se volvió más fuerte. Clarisa comenzó a imaginar un futuro compartido y dejó de pensar solamente en su carrera. Aunque durante años había tenido miedo al matrimonio por las experiencias dolorosas del pasado, finalmente empezó a sentirse segura emocionalmente. Durante un viaje privado, Clarisa confesó que siempre había tenido miedo de terminar sola. Él la miró y respondió que había llegado a su vida para quedarse, y no para lastimarla. Ella rompió en lágrimas y comprendió que había encontrado un amor verdadero. Más adelante, en una reunión con amigos cercanos, alguien preguntó cuándo se casarían. Entonces él tomó la mano de Clarisa y respondió, muy pronto. Ese momento emocionó profundamente a todos, porque significaba que ambos estaban listos para construir una vida juntos. Tiempo después, Clarisa confirmó que habría boda y admitió que este hombre había cambiado completamente su vida, no con lujo ni fama, sino dándole paz y estabilidad emocional. Finalmente, Clarisa entendió que el amor verdadero no llega para destruir, sino para sanar, acompañar y hacer sentir a una persona verdaderamente amada.